Dios los bendiga, mis hermanos. Quiero saludarlos a todos en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Es una gran bendición poder estar aquí conectados en la presencia del Señor. Saludo a todos en esta preciosa hora. Le damos gracias a Dios porque por su misericordia estamos aquí reunidos una vez más. Sí, de esta forma, pero así lo ha querido el Señor y es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena para con todos nosotros. Quisiera que ustedes levantaran la manito, los que ya están conectados. Quisiera que me informaran si ya estamos conectados. Se puede manifestarlo allí en su chat. Se me puede mandar una... Dios los bendiga, mis hermanos. Quisiera que ustedes se comunicaran en esta hora, se manifestaran. Eso es. Ya van 2 conectados. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es una bendición que podamos estar conectados aquí en la presencia del Señor. Amén. Eso, ya estamos ahí conectándonos. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, que Dios está con nosotros, está con su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se están conectando. Amén, amén. Quiero saludar a la congregación, a la preciosa congregación de Luis Carlos Galán, y en especial a la familia pastoral Villamil Lozano. Gloria al nombre de Jesús. A todos los jóvenes que nos extendieron esta preciosa invitación a este programa de oración, que según tengo entendido desde el martes hasta el día sábado lo estarán transmitiendo. Gloria al nombre de Jesús. Gracias al Señor porque Dios es muy bueno, hermanos. Vamos en esta hora a cantarle al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a tener un momento especial a solas con Dios. Y vamos a empezar cantando, adorando a nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre de Jesús, con este precioso himno, con esta preciosa composición de nuestro hermano Akerles. Cierre sus ojos, mi hermano, mientras se van conectando los hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a estar a solas con Dios en esta hora, en este momento. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Dios, que se complace de cada situación que tenemos nosotros. Era ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba, mi corazón le hablaba algo muy especial. Aleluya. En aquel momento, qué bueno tener momentos a solas con Dios, en familia, individualmente, personalmente, un culto agradable a Dios. Era la voz de Dios, me hablaba y me decía al corazón: debes de tener un momento a solas con Dios. Debes de tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios. Aleluya. Soluciona los problemas. A solas con Dios.
hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Aleluya. Y el corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición, mi hermano, qué preciosa bendición adorar al Señor con la música de nuestra iglesia. Qué bueno es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén, a solas con Dios. Hay salud y libertad. Gloria a Dios. Mi hermano, en la vida necesitas estar en momentos a solas con Cristo y adorarlo y entrar en su presencia, decirle: Jesús, te necesito. Escuche esto, mi hermano. Nuestra inspiración es bíblica. Daniel en el foso de los leones. Él siempre oraba a solas con Dios. No hay pretexto, no hay excusa. Estamos a solas con Dios en esta cuarentena. Debes de tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. Aquí todos nuestros problemas los podemos traer a la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Solas con Dios se rompen las cadenas. Es una paz que llena la mente y el corazón. Gloria a Dios. Solucionan los problemas. A solas con Dios. Salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Una paz que llena la mente y el corazón. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, mis hermanos. Qué bueno, mis hermanos, en esta hora estar conectados, gloria al nombre de Jesús, estar en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador. Me gustaría que usted me dijera cómo escucha esta transmisión en esta hora, qué tal está ese sonido. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, como les decía, mis hermanos, estamos saludando a todos los hermanos de la congregación de Luis Carlos Galán, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños que se están conectando en estos momentos. Le damos gracias a Dios porque aún a pesar de las situaciones, nos permite estar aquí congregados en su nombre. Recuerde que no somos cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios, gloria al nombre de Jesús. Y me gustaría que le diéramos inicio a esta reunión de una forma especial. Vamos a hacer una oración para que Dios se glorifique, para que Dios reciba lo que le pertenece, la gloria, el honor, el imperio y el poder, y para que nos deje sentir como hijos de una manera especial su presencia. Y si hay algún obstáculo, alguna cadena, que se quiebre en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano.
Señor Jesucristo, Dios único y verdadero, te damos gracias porque en esta hora te ha placido que estemos de esta forma congregados en tu nombre, para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, Señor Jesús. Qué bueno eres en esta hora porque nos permites, Señor, estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Jesucristo de Nazaret. Muévete con poder, Señor. Limpia en esta hora los aires, limpia las mentes, limpia los corazones, aún las redes, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Permítenos sentir tu presencia, permítenos darte el mejor homenaje. Gloria al nombre de Jesús en esta hora. Gloria a Dios. Qué gran bendición, mis hermanos, estar aquí en la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero que en esta hora hagamos una lectura de su palabra. Vamos como inicio a leer su palabra. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Dios, hay un tema especial en esta hora, en esta noche. Tenemos un tema dado por el Señor Jesucristo a los jóvenes, gloria al nombre de Jesús, y es hallando la voluntad de Dios, gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 4, verso 13 al 17 dice así: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?, dice la palabra. Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria al nombre de Jesús. Esto dice la palabra del Señor. Le es pecado. Eso dice la bendita palabra de Dios en esta hora. Qué bueno que entremos en la adoración para nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a cantar otra alabanza en esta hora. Recuerde, mi hermano, no sabéis qué será el día de mañana. Gloria a Dios. Digámosle al Señor. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca. Aleluya, para su iglesia. Ya no se tarda el Señor. Prepárate para ser testigo, un encuentro muy cercano. Él viene por un pueblo, hermano. Yo glorioso volará al cielo, gozo porque el Rey Supremo te vino a buscar. Amén, amén. Falta poco para que Él aparezca. En un abrir y cerrar de ojos. Oh, mis hermanos, para la iglesia no hay señales, pero hay muchas muestras de que está cerca el Señor. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué no ordenas tu casa, hermano, en esta hora? Gloria a Dios. Es lo que has visto, poder infinito.
Gloria a Dios, mi hermano amado. Qué bueno es su amor, que nos quiere arrebatar y no quiere que nadie se pierda. Y que le sirvas a Él, solo a Él. Un día glorioso volará al cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es conectarse no solo en culto, no solo a donde te está mirando el pastor, sino aquí en los secretos, en tu casa. ¿Por qué no cierras tus ojos y te conectas con la gloria de Dios? Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Gloria a Dios. Y un día glorioso volará. Hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, gloria a Dios. Eso dice su palabra, no somos de este mundo, hermano. Somos peregrinos, somos advenedizos en esta tierra, gloria a Dios. Y vivir con Cristo por la eternidad. Lágrima enjugará. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. Gloria al nombre de Jesús. Quisiera en esta hora que hiciéramos una oración. Vamos a hacer una oración especial por las peticiones. Vamos a orar por las peticiones, por las necesidades. Sabemos que hay bastante necesidad en estos momentos. No que no hubiera necesidades antes, pero ahorita estamos en una situación bien difícil, gloria al nombre de Jesús, y qué bueno clamarle a nuestro Dios. Vamos a presentarle nuestras familias para que Dios traiga la provisión, para que esa alacena vuelva a tener lo necesario, lo justo, que Dios toque un corazón, porque ahorita estamos mostrando lo que somos, que vivimos por fe, que no andamos por vista, gloria al nombre de Jesús, sino que somos un pueblo que ha confiado en un Dios que no ha visto, pero que lo siente, que por su palabra está seguro, gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar por las personas que trabajan en los hospitales, gloria a Dios, por los médicos, las enfermeras, aún el personal de vigilancia. Vamos a orar por todas esas personas que le están poniendo el pecho en esta hora a esa enfermedad, para que Dios los revista de su gracia. Y yo soy testigo de esto, mi hermano. No me he presentado, yo soy el pastor Freddy Castro, pastor del evangelismo carcelario de tiempo completo. Es muy parecido lo que estamos afrontando. Cuando yo entro a una cárcel, yo sé que me enfrento a legiones de potestades, de demonios. Sé que también en las cárceles se anidan las enfermedades. Allá hay enfermedades de toda clase, de toda índole. En el transcurso de estos 16 años que he entrado a las cárceles, he podido adquirir hasta enfermedades allí, lo que es el dengue, el zika, el chikungunya y alguna que otra gripa. Pero de todas esas cosas me ha librado el Señor, gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar por la fuerza pública. Claro que sí, nuestros policías, nuestros soldados, toda la fuerza pública, la gente del IMPEC que les ha tocado estar ahí poniendo el pecho en estos momentos tan difíciles. Vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre, porque torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. Y Dios se va a glorificar en este día, gloria al Señor. Vamos a orar por todas esas personas que tienen contagio en estos momentos del COVID-19. Vamos a orar para que ellos tengan la oportunidad de reconocer que solo hay un Dios que los puede sanar, que los puede salvar. Vamos a orar por las personas que tienen que pagar arriendo, para que Dios haga algo, para que toque el corazón de ese arrendatario, para que Dios envíe la provisión, el dinero, gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar por los pastores,
Nosotros somos 42 pastores de tiempo completo que dependemos de una ayuda económica. Y esa ayuda económica es cuando usted da sus aportes, sus ofrendas, es una bendición. De ahí también viene nuestro sostenimiento. Pero sabemos que tenemos un Dios, gloria al nombre de Jesús, que nunca nos ha soltado de su mano. Amén. Vamos a orar por los enfermos, porque hay enfermos de toda índole, hasta psicológicos, porque esta enfermedad como que se le quiere meter a uno a la cabeza, ¿verdad? Pero hay poder en el nombre de Jesús, eso se llama sugestión. Vamos a orar, soberano y eterno Dios de la gloria. Padre Celestial, en este momento queremos clamar por todas estas necesidades, Señor. Queremos clamar por el personal que trabaja en los hospitales de toda índole, Señor, para que los guardes, los protejas, los bendigas de una manera especial, les multiplique las fuerzas al que no tiene tiempo ni descansar, Señor. Queremos orar por la fuerza pública de nuestro país, para que tú seas propicio, para que los guardes, para que nos guardes de cualquier desmán, de cualquier descontrol en las calles, Señor. Trae tu espíritu, haya calma sobre la tierra en esta hora. Trae tu provisión, Señor Jesucristo, a nuestras vidas, nuestras alacenas, Señor. Estamos necesitados, estamos afligidos y menesterosos, pero sí estamos totalmente confiados en que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande y sublime. Es amplio para bendecir a su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, en esta hora viene algo muy especial para nuestras vidas y es el alimento de la palabra de Dios. Se nos olvidó orar por la hora carcelaria. Usted sabe que hay 196.000 personas privadas de la libertad en estos momentos en 191 cárceles. Yo sé que se pudieron dar cuenta cómo está la situación allá. Yo sé que usted está ahorita preso juntamente con ellos, porque estamos como si estuviéramos en casa por cárcel, ¿verdad? No podemos salir. Pero eso se llama empatía. Y esto es bueno porque imagínese cuando a estos jóvenes los envían a casa por cárcel, por eso es que no se aguantan en la casa. No es fácil la situación, pero esos son órdenes y tenemos unos gobernantes y tenemos unos deberes, gloria al Señor. Y qué bueno guardarnos y obedecer, hermano. Hay que obedecer esto porque las calles están atestadas de personas y nosotros sabemos que tenemos un Dios, pero debemos ser prudentes. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora para meditar en ella. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, ¿cierto? El tema es hallando la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Ya está ubicado ahí, mi hermano. Me gustaría saber si usted ya está ubicadito ahí en la palabra de Dios. Qué bueno es meditar en su palabra, amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Le gustaría orar? Vamos a orar una vez más. Una oración nunca está de más. Vamos a orar para que Dios nos hable, para que Dios transmita ese mensaje poderoso a través de este medio a todos los que nos oyeren, y le pido el favor que cuando se acabe esta predicación la comparta. Vamos a llenar las redes de su palabra. Vamos a permitir que Dios se glorifique en cada persona. Como hemos recibido mensajes de toda índole, ahora vamos a llenar las redes de su gloria. Amén. Vamos a orar en esta hora, en este momento. Señor Jesús, soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos concedes el privilegio de estar sentados a tu mesa.
Gracias, Señor, porque nos has dado un nombre que es sobre todo nombre, y en esta hora te pedimos que nos hables tu palabra bendita, que nos bendigas el alma, la mente y el corazón a través de las santas escrituras, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Queremos oír tu voz. No queremos otra cosa. Queremos escuchar tu voz, Señor, que es apacible, que es preciosa, en el nombre poderoso de Jesús. La carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 son muy especiales. Y yo quisiera en otra versión de la Biblia leer estos dos versículos. Dice, que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Que dediquemos toda nuestra vida a servirle a Dios, a hacer lo que a Él le agrada. Esa es la voluntad de Dios. Así es como se debe adorar. Él nos está enseñando. Hacer la voluntad de Dios es adorar. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser. Gloria al Señor. Al contrario, cambien de manera de ser. Y solo hay una forma, gloria al nombre de Jesús, y es haciendo su voluntad, hermano. ¿Por cuánto tiempo llevas haciendo tu voluntad? ¿O cuánto tiempo lo hiciste? ¿O cuánto llevas, amigo, haciendo la voluntad tuya? Quiero decirte que la Biblia dice, el hombre, el ser humano, no es señor de su camino, ni del que camina es ordenar sus pasos, sino que es de Dios, gloria al nombre de Jesús. Vivíamos en una voluntad, en una capacidad de decidir o de hacer lo que deseábamos, gloria al Señor. Hacíamos lo que deseábamos, lo que venía en nuestras mentes, lo que venía en nuestros corazones. Eso era lo que hacíamos nosotros, gloria al nombre de Jesús. Pero ahora Dios quiere que hagamos su voluntad. Pero para poder hacer su voluntad debemos hallarla, debemos encontrarla, gloria al Señor. Qué bueno esta semana de oración, qué bueno este tiempo que Dios ha permitido que saquemos para buscar su rostro, encontremos su voluntad, gloria al nombre de Jesús. Un saludo para mi hermano Guillermo Villamil, que se está conectando, que el Señor me lo bendiga a él y a toda su familia. Entonces debe haber en nosotros un cambio de corazón, un cambio de forma de pensar, un cambio de mente. Así podremos saber qué es lo que Dios quiere, porque con esa mente vieja, con esa forma de pensar antigua, con eso no alcanzamos nosotros a poder comprender lo que Dios quiere, que esa es la voluntad de Dios. Porque vuelvo y digo, vivíamos en nuestra voluntad. Entonces, es decidir todo lo que es bueno y agradable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, esa es la pregunta en esta hora. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Usted se ha preguntado? He hallado jóvenes que muchas veces están andando con una niña en la iglesia, tienen algún tipo de noviazgo, de relación y dicen, hermano, yo me caso cuando sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está dada, mi hermano. Lo que hay que hacer es que nosotros humanamente ya estemos listos, ya tengamos que ofrecerle a una persona, tengamos el aval de una iglesia, de un pastor, de unos padres, y ahí estará la voluntad de Dios, gloria al nombre de Jesús. Entonces, todo lo que Dios quiere bueno para la salvación del hombre, esa es la voluntad de Dios. Vamos a hablar de eso. Lo que Dios quiere para la humanidad, esto que es bueno, que es agradable y perfecto, esa es la voluntad de Dios. Y me gustaría que en esta hora pensáramos en dos aspectos acerca de la voluntad de Dios. Dos formas de ver la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es solo una. La voluntad de Dios es algo amplio y es algo que nosotros debemos conocer y identificar. Y apenas vamos a ver dos aspectos y quisiera que pusiéramos atención a esto. La voluntad de Dios podemos verla de dos formas. La voluntad soberana de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad soberana de Dios es lo que Dios quiere hacer y siempre que Dios lo invita a hacer, siempre que Dios lo ha dicho, así se debe hacer. Y así se hace y así se cumple.
Lo hemos visto, esa es la voluntad soberana. Lo creamos o no, Él lo hace, ¿cierto? Esa es la voluntad soberana. Es muy diferente, ya vamos a ver el otro aspecto. La voluntad de Dios soberana es la que Él dice y así se hace. No se puede quebrantar y se tiene que cumplir. Yo quiero darle un ejemplo, ¿cierto? Entonces, dos formas. La primera es la soberana. Un ejemplo para que vayamos redondeando la idea. ¿Usted se acuerda cuando en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor se paseó por su palacio y observó ese gran palacio y todo lo que él tenía a su alrededor? Dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado con mis manos, la he edificado, la he conseguido, ¿cierto? Y Dios permite que él pase por una situación difícil, que crezca su cabello, que crezcan sus uñas, que coma hierba del campo, que andara en el rocío de la noche y que andara prácticamente como un indigente, como un loco, por él haber querido hacer su voluntad, por él gloriarse en su voluntad. Entonces, en la soberanía de Dios, en el capítulo 4 de Daniel, versículo 35, vamos a mirar lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto lo dijo Nabucodonosor después de pasar esa gran tribulación por querer hacer su voluntad. Y que tuvo que aprender que hay una voluntad dice o ha dicho y se cumple, gloria al nombre de Jesús. Él quiso pasar por encima de Dios y le tocó pasar por una tribulación. Yo no sé si esta es tu situación, pero en esta hora qué bueno es hacer la voluntad de Dios y entenderla primeramente, gloria al nombre de Jesús. Y él lo reconoció, que no había otro Dios en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y no hay quien le detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa es la voluntad, ¿qué? La voluntad soberana. Ahora vamos a ver el segundo aspecto, la voluntad respecto a su palabra, respecto a sus mandamientos. Gloria al nombre de Jesús. Este es el segundo aspecto, la voluntad de Dios que está en su palabra, que son sus mandamientos, que son sus estatutos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Él nos guía a hacer su voluntad por su palabra, por sus ordenanzas, ¿cierto? Él nos invita a creer. Él nos invita a, cuando somos hijos, como padre nos invita a amar a nuestros hijos, a amar a nuestra esposa. Qué bueno en Efesios cuando dice, someteos pues a Dios, ¿cierto? Los unos a los otros, pero dice en el temor del Señor. Qué bueno porque ahí que la voluntad de Dios para una pareja que es que el esposo se someta a su esposa, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Y que la esposa ame a su esposo, ¿cierto? De la forma que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, esta es la voluntad de Dios conforme a su palabra. La otra es conforme a su soberanía. Y quiero hacer mención en esta, ¿cierto? En su palabra. ¿En qué palabra? Toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Entonces, si tú vas a hacer la voluntad de Dios y te guías por su palabra, eso es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que yo sentí, que yo pensé, como dicen algunos, fue que Dios me mostró. ¿Qué Dios le mostró? Dios muestra por su palabra. Ahí, por ahí es que habla, gloria al nombre de Jesús, 66 libros, 2 testamentos. Qué bueno que ese es un pacto para nosotros, es un testamento que hay que acatar y obedecer, y ahí encontraremos la voluntad del Señor. Entonces, para yo, ¿cuál es la voluntad de Dios en respecto a mí? Que yo sea obediente, que yo busque la salvación. Y tú, joven, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no es bueno que el hombre esté solo, que hay una ayuda idónea, que la que tienes que orarle a Dios para que te la consiga. ¿Y cómo dice la palabra de Dios
que es la esposa que tú te tienes que buscar. A ver, ¿cómo es? Dice, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces salen los jóvenes de la cárcel y tienen su compañera del pasado. Yo siempre les recomiendo, vamos a orar, porque a pesar de que haya sido su compañera, no quiere decir que esa sea su mujer porque usted no se ha casado. Es la mamá de sus hijos, pero la voluntad de Dios es que en su palabra está los requisitos de una mujer, ¿cierto? La mujer de Proverbios 31, una mujer temerosa, una mujer que está metida en el camino de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios conforme a su palabra. Gloria al Señor. Me gustaría ver otro ejemplo, gloria a Dios, en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, verso 21. Hay otro ejemplo acerca de la voluntad según su palabra, porque hoy todo el mundo dice ser creyente. Hoy hay futbolistas, cantantes, y eso está bien que busquen a Dios, pero es que hay un principio y hay unos estatutos y ahí está su palabra, y la palabra de Dios es la que confirma si es veraz mi doctrina o no. Gloria al Señor. Los hombres que están en la cárcel, cuando le envían una petición de libertad al juez, no se la pueden enviar porque ellos pensaron, oiga, señor juez, yo pienso que ya estoy bien, yo me quiero ir ya de esta cárcel, estoy cansado de esta comida, yo me voy, y le escriben en una carta. El juez no le va a contestar esa carta. ¿Sabe por qué? Porque tiene que estar basada en el Código de Procedimiento Penal. Deben haber unos requisitos cumplidos ahí. Asimismo es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es constatada y es certificada por su palabra. Evangelio según Mateo capítulo 7, 21, un texto muy conocido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En estos momentos, ¿cierto? Como estamos, muchos dicen estar en Dios. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que está escrita en su palabra, gloria al Señor, o la que Él ha dicho, que es la soberana. Él ha dicho muchas cosas y esas se cumplen, a pesar de que yo no quiera que se cumplan, se tienen que cumplir, gloria al nombre de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La que está en su palabra. No porque yo diga que yo soy hijo de Dios, que yo tengo la palabra de Dios, que yo he hecho cosas en nombre de Dios, que yo llevo tanto tiempo en la iglesia. No, la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Ahí está la voluntad de Dios en su palabra, gloria a Dios. Cuando una persona es abusada, cuando una persona es abusada por tal vez sexualmente, por un abusador, la gente dice, oiga, ¿y esta es la voluntad de Dios? ¿Qué piensa usted? Cuando hay un abuso, una persona abusada, ¿será esto la voluntad de Dios? Pues la respuesta es no, porque nos responde su palabra, gloria al nombre de Jesús. Eso no dice su palabra, esa no es la voluntad de Dios, esa es la voluntad humana. La voluntad de Dios dice en su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Eso dice la palabra del Señor. Entonces no es la voluntad de Dios que sucedan cosas en la tierra. Son voluntades humanas que van en contra de su palabra, de sus mandamientos, de sus estatutos. Cuando el Señor me llamó a mí en una cárcel hace 16 años, yo estaba perdido en el hurto, en la delincuencia. La primera vez que leí su palabra, abrí su palabra y en Efesios me dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que pueda compartir con el que tiene necesidad. De inmediatamente me di cuenta que estaba haciendo mi voluntad, que estaba robando, porque a mí me parecía que le podía quitar a los que tenía para tal vez compartir con los que no tenían, pero la palabra de Dios es clara, dice, el que hurtaba no hurte más, dice también, no robarás. El que robaba, ya no robe, dice la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra del Señor y a esa palabra es que estamos atentos, gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios también nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Qué bueno en esta hora centrarnos en esa parte. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, tal vez tú te sientes bien de una forma o de otra teniendo una relación con alguien, interactuando con esa persona, tal vez a través del WhatsApp, enviándote fotos, saludos, pero hay algo que está ahí presente y es la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor, gloria al nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que nos apartemos de todo lo que nos impide llegar a su presencia. Y ahí nos está hablando de que nos santifiquemos, de que nos apartemos del mundo, de todo lo que nos contamina, de todos los que quiere manchar nuestros vestidos y más en esta hora. Ten mucho cuidado con ese celular, mi hermano, porque muchas cosas y en este momento que la mente está tan desocupada, entonces puede venir el pecado. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, mujer, en el nombre de Jesús. La santidad le agrada al Señor y la santidad es buena para los que habitamos su casa. Gloria al nombre de Jesús. A Dios que busquemos la salvación, pues Él no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Esa es la voluntad de Dios, que busquemos la salvación del alma, que lo busquemos a Él. Mi hermano, ¿y cómo hallar su voluntad? Porque es hallando la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Ya que estamos en esta semana de oración, ¿cómo hacemos para hallar su voluntad? Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno en esta hora pensar en esto, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para hallar su voluntad en este preciso momento en el que estamos tan necesitados de entender? Porque eso dice Romanos, ¿cierto? A donde empezamos a leer que tenemos que entender y comprender cuál sea su voluntad. Bueno, tenemos una herramienta poderosa que es la oración, el ruego, la súplica, la intimidad con Dios, el ayuno, gloria al nombre de Jesús. Pero todo esto va de la mano, es un complemento. No puedes orar y no leer la palabra. Tú no puedes orar y no ayunar, porque todos son herramientas para nosotros, gloria al nombre de Jesús. Pero algo muy importante es que como estamos hablando de la voluntad de Dios que está en su palabra, tenemos que aprender la doctrina, esa es la voluntad de Dios. Persiste en ello, dijo el Señor, porque haciendo esto te salvarás tú y se salvarán los que te oyeren. Hoy el mundo está plagado de falsas doctrinas, hermano. Hay que aprender pura doctrina. Y mira lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estaba hablando el Señor Jesucristo. Estaba diciéndoles que para conocer a un predicador tienen que saber doctrina, para saber qué está enseñando. Gloria al nombre de Jesús. El mundo entero está plagado de falsas doctrinas, las redes también. Muchos hermanos que han salido de nuestra iglesia, que no se sometieron a la voluntad de Dios, están predicando muchas cosas y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es pura, que tú tienes que meterte para que Dios te revele si el matrimonio es dado por Dios, si la mayordomía es dada por Dios, si de qué forma de buscar mi salvación. Hay muchas doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, más de 40. Sí, pero en este momento está el ambiente plagado de dogmas, de vientos de doctrinas, de apostasía, de mandamientos de hombres que están hechos conforme a sus propias concupiscencias, que están apartados de la verdad, gloria al nombre de Jesús. Pero dice el Señor, pero tú sé sobrio en esto. Amén. Tú que has sido cimentado en la roca, gloria al nombre de Jesús. Eso somos nosotros. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 acerca de la voluntad de Dios? Que vivamos para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir, en una entrega total y sin reservas. Escuche, ¿qué es lo que está buscando el Dios que lo tiene todo? Dice, está buscando adoradores. No son cantantes, hermano. Adorar no es cantar, adorar es hacer la voluntad de Dios. Adorar es entregarme sin reservas. Adorar es una entrega total. Si Él lo ha dicho, así lo haré. Gloria al nombre de Jesús.
Qué bueno, hermano, qué bueno hacer la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. Que haya una transformación, dice aquí, que haya una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo debo cambiar la manera de pensar, que yo debo crecer espiritualmente, que yo debo madurar espiritualmente. Pablo dice que ya no solamente tome leche, sino que pueda comer alimento sólido. Eso es. Pero para poder madurar, tú no le puedes dar a un bebé recién nacido una comida pesada, un alimento sólido, porque le va a hacer daño. Pero cuando él esté en su crecimiento, cuando él haya avanzado, entonces el cuerpo de él le va a recibir, él mismo va a querer y tú le vas a poder dar el alimento sólido. ¿Para qué? Para que haya madurez en nuestras vidas. Entonces eso es lo que quiere Dios. Para poder hallar la voluntad de Dios hay que orar, hay que ayunar, hay que estar cimentados en la doctrina, hay que estar cimentados en la palabra, gloria al nombre de Jesús. Pero de esto debe traer una transformación y una renovación del entendimiento, que haya algo nuevo. Yo tengo una enseñanza que dice, dime lo que piensas y te diré quién eres. Hay otra que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué comes y te diré cómo está tu salud, ¿cierto? Pero eso está, que haya una transformación, una renovación en nuestro entendimiento, gloria al nombre de Jesús, un cambio en nuestro ser, ¿cierto? Un cambio en nuestro testimonio, porque hoy en día la gente se convierte más por nuestro testimonio, porque están cansados, están atosigados de tanta palabra, pero qué bueno es que haya un testimonio, que tú eras y ya no lo eres, pero muchos son cristianos dentro de cuatro paredes, pero cuando salen no lo son. No importa cómo te vistas, no importa no importa que estés de pronto caminando de una manera sport por la calle, pero tu comportamiento debe ser el de un hijo de Dios. A pesar de que no estés detrás de una corbata en algún momento, detrás de una falda en algún momento, pero debes comportarte como un hijo de Dios, porque eso es lo que espera el mundo. Misioneras silenciosas que se comporten bien con su marido, y asimismo la gente va a decir, pero ¿qué es lo que tiene ella? Hombres que le den testimonio a su esposa en el trato, para que así todos los demás sean ganados por ese testimonio. Gloria al nombre de Jesús. Una madurez espiritual para poder comprender su voluntad, para poder aceptar su soberanía. Mire, tú le dices a un niño, quédate quieto, quédate ahí sentado. Él no se queda quieto porque es un niño. Pero tú le dices a un adulto, quédate ahí quieto porque es necesario que te quedes sentado, no puedes hacer bulla como ahorita en esta transmisión. Yo le digo a mis hijos, quédense quietos, ya son grandes, ya entienden porque hay una madurez. De eso es lo que habla Romanos, que para poder entender la voluntad de Dios debe haber una madurez, pero si yo no maduro, si yo no oro, si yo no busco la palabra, si yo no busco escudriñar, entender en realidad los mensajes de la palabra, no voy a tener una madurez, ¿cierto? Y también tengo que tener madurez para poder atender a la voluntad soberana de Dios, porque cuando Él lo ha dicho, así es, así se hará. Gloria a Dios. Yo alguna vez saliendo de la cárcel, salí de la cárcel de hacer mi trabajo y a 2 cuadras me pararon, me pidieron la cédula y me salió una orden de captura debido al viejo hombre y tuve que regresar a la misma cárcel, y yo en la puerta de la cárcel le decía, Señor, ¿y por qué me traes aquí? ¿Y por qué lo haces así? ¿Sabe por qué? Porque esa se llama la soberanía de Dios, porque Dios tiene propósitos con nosotros, y si Dios lo ha dicho y Él lo cumple y Él nos guardará. Y dice la Biblia que no vendrá una prueba más dura, más fuerte para nosotros que la que podamos soportar. Entonces, eso dice su palabra. Entonces, entender la soberanía de Dios se requiere madurez. Y la madurez la da la palabra, la da la oración, la da la santidad, la da el comportamiento. Gloria al nombre de Jesús. Porque Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para sus hijos. ¿Y a quién le revela Dios? Al que se dispone, al que se aparta del mundo. No le revela a cualquiera que se sienta al frente de una Biblia, no, al que indaga, al que busca su palabra, al que saca tiempo de ayuno, de oración. Qué bueno esta cuarentena para poder aprender a diferenciar
la voluntad del hombre o la voluntad de Dios. Entonces hay que leer su palabra en oración, en santidad, en el Espíritu, y eso me va a traer revelación para de forma correcta aplicar las escrituras y entender su voluntad. Necesitamos que se corra ese velo, hermano, para que haya una madurez espiritual, porque de verdad que estamos rodeados de neófitos. ¿Y cuál es el neófito? El que no entiende, el que no ha madurado, el que es bautizado, sellado y hasta servidor, pero no ha entendido la voluntad de Dios, hermano. Y qué triste esto, pero qué bueno es Dios que está limpiando su iglesia en este tiempo, en estos días que nos ha dado. ¿Para qué? Para entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, gloria al nombre de Jesús, para aceptar su soberanía y poner en práctica su palabra y hacer su voluntad, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Me gustaría en esta hora, para terminar, leer estos textos de la palabra. Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que todo ese mundo que está alrededor de nosotros, en música, en televisión, en modas, va a pasar por el lado de nosotros y no nos va a quemar, no nos va a ahogar, como dice Isaías. Dice, pasará, pero el que hace la voluntad de Dios, para ese que hace la voluntad de Dios, que ha entendido cuál es la voluntad de Dios en su palabra, que ha escudriñado, que Dios le ha revelado, gloria al nombre de Jesús, ese permanece para siempre. ¿Y qué dice la Biblia? Permanezca hasta el fin, este será salvo, hermano. Qué bueno es meternos a escudriñar la palabra estos días y pedirle revelación. Y si no entiendo, volver a leer. Y si no entiendo, orar. Y si no entiendo, porque está muy difícil el término, me meto en ayuno y en oración, y te aseguro que Dios te revelará cuál es su voluntad. Y no tomemos más decisiones a la ligera para escoger pareja, para escoger trabajo, para decidir qué hacer en los tiempos libres, para vestirme, para todo hay que tener en cuenta la voluntad de Dios, gloria al nombre de Jesús. El mundo pasa y sus deseos, hermano, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, gloria a Dios. Y dice Primera de Pedro 4:2, dice: para vivir el resto de tiempo que me queda en la carne antes de que el Señor venga, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. No es esto, gloria al Señor. No vivir el resto de tiempo que nos queda aquí desperdiciando el tiempo. Si llegara a pasar la pandemia, si llegara a pasar esta situación, que eso es lo que esperamos confiados en el Señor, para Él viviremos. Porque el vivir en Cristo es ganancia, porque nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, gloria al nombre de Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor quiere, que hayan cosas nuevas, que si hacías ya no hagas. Porque es triste ver hermanos que hacían algo en el mundo, se convirtieron y lo siguen haciendo en el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos me acompañan a darle un gloria a Dios en esta hora? Y qué ejemplo tan grande tenemos nosotros en nuestras vidas, cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní. Estaba allí antes de ir a la cruz, gloria al nombre de Jesús. Y Él dijo, pasa de mí esta copa, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú dices, gloria al nombre de Jesús. ¿Y de dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está lo que Dios dice? Está en su palabra, hermano. Pero para poder interpretar la palabra hay que escudriñarla, hay que orar, hay que aprovechar, hay que vigilar, hay que desesperarse hasta que le encuentres el sentido a la palabra, mi hermano. Qué bueno es que nosotros lo hagamos, gloria a Dios, que nosotros busquemos en oración, que busquemos en su palabra, gloria al nombre de Jesús, la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Ahora, hacer una oración en agradecimiento, gloria a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos y a orarle a Dios para que Él nos permita vivir esta palabra, para que Él se glorifique en nuestras vidas como Él lo sabe hacer, gloria a Dios. Y terminamos esta transmisión dándole la gloria al Señor. Levante sus manos y vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a meditar en esta alabanza y vamos a orar a su vez.
Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias, porque en este día hemos escuchado tu voz, porque hemos entendido que eres soberano. Hemos entendido que yo no puedo torcer tus estatutos, tus decretos, Señor. Que tú lo has dicho y así se hará, Señor. Porque tú eres Dios sobre todas las cosas, el soberano. Y hay una palabra que es tu palabra bendita, la cual yo debo obedecerla, la cual yo debo seguir, Señor. Gracias por este programa de oración. Bendice a los jóvenes de Luis Carlos Galán y a todos los jóvenes que estén escuchando este mensaje, Señor. Que tu palabra crezca y dé fruto al 100 por 1 y podamos hacer tu voluntad, no de palabras, sino de hechos, Señor Jesucristo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. En el nombre Señor Jesucristo, me los bendiga, mis amados hermanos. Comparta esta transmisión ahorita que se termine, así como Dios le ha hablado a usted, le puede hablar a muchos. Usted puede compartirlo, así como comparten de toda clase de mensajes. Usted lo puede hacer en esta hora con sus amigos, no le dé pena. Tal vez usted no es el instrumento para hablarle a su familiar, pero Dios le puede hablar a través de este mensaje. Que el Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde. Dios les bendiga a todos, hermano Guillermo, muchas gracias por esta invitación. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús.